Me llamo Victoria Hayes. Tengo 36 años y vivo en la ciudad costera de Millbrook Harbor, Maine. Durante 8 años mi matrimonio parecía sacado de una revista de decoración, una encantadora casa victoriana con vistas al mar, un marido exitoso que viajaba por su empresa de consultoría y yo, la esposa devota que mantenía todo perfecto. Pero la verdad es que esa imagen perfecta se mantenía gracias a mi silencio, mi paciencia y mi disposición a fingir que la soledad era solo parte de ser adulto. Lo que nunca esperé fue que mi marido tuviera la audacia de traer a su amante a nuestra casa, pensando que yo simplemente lo aceptaría. Lo que él definitivamente no esperaba era que mi padre interviniera para recordarle exactamente con quién estaba tratando. Antes de seguir, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te resulta familiar, no olvides suscribirte, porque la historia de mañana es algo realmente especial que estoy deseando compartir. Mi marido Trevor tiene 38 años y trabaja para Apex Strategic Solutions, una empresa de consultoría empresarial de alto nivel que presta servicios a empresas de la lista Fortune 500. Su trabajo le obliga a viajar constantemente, a veces a Boston, otras a Nueva York y ocasionalmente hasta Chicago o Atlanta. Al menos eso es lo que siempre me decía. Trevor tiene una forma de hacer que todo suena muy importante, muy necesario. Victoria, ya sabes cómo son estos clientes, decía mientras se enderezaba su costosa corbata. Necesitan reuniones cara a cara en las que se les guíe. Este acuerdo podría asegurarnos el futuro. Si te gusta la historia de nuestro canal, dale a me gusta. Y si te interesan estas historias, únete a nuestro canal. Gracias. Fin del principio. Me creí cada palabra. ¿Por qué no iba a hacerlo? Nos conocimos en una cafetería cerca de la Universidad Estatal de Portland, donde yo estaba terminando mi carrera en educación infantil. Trevor ya trabajaba, ya tenía éxito, ya tenía esa seguridad en sí mismo. Me hizo sentir especial que me eligiera a mí. Llegaba a la ciudad con flores, me llevaba a restaurantes bonitos y hablaba de nuestro futuro como si fuera algo hermoso e inevitable. Después de casarnos, acepté un trabajo en la escuela primaria Millbrook como maestra de jardín de infancia. Me encantan esas caritas, sus preguntas interminables, su entusiasmo puro por aprender cosas nuevas. Pero Trevor empezó a sugerir que tal vez debería pensar en algo más flexible. Decía cosas como, ¿y si queremos viajar juntos? ¿Y si me ascienden y tenemos que mudarnos? La enseñanza es muy limitante. Así que cuando Trevor consiguió su gran ascenso hace 3 años, hice lo que pensé que sería un sacrificio temporal. Dejé la enseñanza para apoyar su carrera, pensando que volvería una vez que nos hubiéramos adaptado a nuestra nueva rutina. Solo por 1 año o 2, me dije a mí misma, solo hasta que las cosas se estabilicen. Pero las cosas nunca se estabilizaron. El calendario de viajes de Trevor se volvió más exigente, no menos. Se iba por 2 semanas, volvía a casa por 3 días y luego se iba de nuevo. Nuestras conversaciones se convirtieron en llamadas logísticas. ¿Puedes recoger mi ropa de la tintorería? Hay que reprogramar el servicio de jardinería. Mi vuelo se ha retrasado. No me esperes despierta. La casa en Millbrook Harbor es preciosa. Eso hay que reconocerlo. 3 dormitorios, porche envolvente, jardín en el que he puesto todo mi corazón desde que tengo tanto tiempo libre. Trevor la compró como inversión para nuestro futuro, aunque apenas está allí para disfrutarla. Me he convertido en la cuidadora a tiempo completo de una vida que él visita de vez en cuando. Empecé a notar cambios hace unos 6 meses. Trevor se volvió muy protector con su teléfono, como nunca antes lo había sido. Recibía llamadas en otra habitación, salía afuera para consultar algo con la oficina. Cuando le preguntaba por sus viajes, sus respuestas se volvían vagas. Los mismos dramas de siempre con los clientes, ya sabes cómo son estos tipos corporativos. La soledad era lo más difícil. Me despertaba en nuestra cama king size, preparaba café para uno, cuidaba mi jardín, tal vez iba en coche al pueblo a comprar comestibles, donde los cajeros me conocían como esa mujer dulce cuyo marido viaja mucho. Empecé a hacer voluntariado en la biblioteca local solo para poder conversar con otros adultos.
Mi padre, Robert Hayes, vive a unos 20 minutos, en la ciudad vecina de Cedar Point. Papá, de 64 años, es un contratista jubilado que construyó la mitad de las casas personalizadas de este condado con sus propias manos. Después de que mi madre falleciera hace 4 años, papá y yo nos acercamos más. Venía todos los domingos a cenar y yo atesoraba esas visitas. Por fin, alguien que se alegraba de verdad de verme, que me escuchaba cuando hablaba, que se fijaba en lo que hacía. Nuevo en el jardín. A papá nunca le gustó Trevor, aunque por mi bien se mostraba educado con él. Ese chico tiene gustos caros para alguien que nunca ha construido nada con sus propias manos, murmuraba. Cuando Trevor cancelaba planes en el último momento o llegaba tarde a las reuniones familiares, papá solo negaba con la cabeza. La palabra de un hombre debe significar algo, Victoria. Pero yo defendía a Trevor constantemente. Está trabajando duro por nuestro futuro, papá. No entiendes la presión a la que está sometido. No todo el mundo puede trabajar con las manos como tú. Mirando atrás, estaba defendiendo un matrimonio que existía más en mi imaginación que en la realidad. Era la esposa de un hombre exitoso que vivía en una casa preciosa y tenía una vida cómoda. Sobre el papel, todo era perfecto. En realidad, me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia vida, llevando la casa de alguien que apenas estaba allí, fingiendo que algún día, cuando las cosas se calmaran, volveríamos a conectar y nos convertiríamos en la pareja que creía que debíamos ser. Lo más doloroso era lo invisible que me había vuelto. Cuando Trevor estaba en casa, se movía por ella como un huésped de hotel, educado, agradecido por el espacio limpio y las comidas caseras, pero distante. Elogiaba la casa. Has hecho que este lugar brille, Vic, pero nunca me veía a mí. Podría haber sido la empleada doméstica, dada la conexión emocional que teníamos. Me sorprendí a mí misma esperando sus partidas casi tanto como sus llegadas. Al menos, cuando se iba, no tenía que fingir que éramos una pareja feliz. Podía cenar cuando quisiera, ver los programas que me gustaban, llamar a mi padre sin que Trevor suspirara por el tiempo en familia, interrumpiendo sus llamadas de trabajo. Lo que no sabía era que, mientras yo perfeccionaba el arte de la paciencia solitaria, Trevor estaba construyendo una vida completamente diferente. Una vida en la que no era el marido ausente, sino el novio atento. Una vida en la que las cenas de los domingos y las visitas a los jardines no eran obligaciones, sino auténticos placeres que compartía con otra persona. Las señales estaban todas ahí, dispersas, como migas de pan que yo era demasiado confiada para seguir. Mensajes de texto a altas horas de la noche, que él decía que eran asuntos urgentes de clientes. Cargos inexplicables en las tarjetas de crédito, que él decía que eran gastos de negocios. Una nueva colonia, mejores hábitos de aseo, ropa más elegante que su habitual atuendo conservador de negocios. Pero yo confiaba en él. O tal vez confiaba en la vida que habíamos construido juntos, en las inversiones que habíamos hecho, en el futuro que habíamos planeado. Confiaba en que el matrimonio significaba algo, que las promesas que nos habíamos hecho no eran solo palabras que se podían descartar cuando surgía algo más emocionante. Esa confianza estaba a punto de romperse de una manera que nunca hubiera imaginado. Porque Trevor no solo me estaba engañando, sino que planeaba reemplazarme por completo. Y era tan arrogante que pensaba que yo simplemente me haría a un lado y dejaría que sucediera. Pero olvidó un detalle crucial sobre Victoria Hayes. Soy la hija de Robert Hay y mi padre no me crió para ser el felpudo de nadie. Me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo preparar y narrar esto para vosotros. Así que, si os está gustando, suscribiros nos ayudaría mucho y significaría mucho para nosotros. Muy bien, volvamos al tema. La primera grieta en mi fachada de esposa perfecta se produjo un lluvioso martes de marzo. Estaba haciendo voluntariado en la biblioteca Millbrook Harbor, ayudando a la señora Caldwell a organizar el rincón de lectura infantil, cuando me comentó: necesitan urgentemente a alguien que coordine su nuevo programa de divulgación comunitaria. Es un puesto remunerado, querida, dijo, ajustándose las gafas mientras me miraba con esperanza.
Son 20 horas a la semana trabajando con escuelas locales para llevar programas de alfabetización a familias desfavorecidas. El coordinador anterior se mudó a Portland y no hemos encontrado a nadie con la formación adecuada. Mi corazón dio un salto. Después de 3 años alejada de la educación, la idea de volver a trabajar con niños, de tener un propósito más allá de mantener el hogar perfecto de Trevor, me pareció como oxígeno para alguien que había estado conteniendo la respiración. Me encantaría saber más al respecto. Me oí decir, sorprendiéndonos a ambas. Esa noche, cuando Trevor llamó durante su habitual llamada desde el hotel en el que se alojaba en Hartford, le mencioné la oportunidad, un trabajo. Su voz tenía ese tono que había aprendido a reconocer. No era del todo desdeñoso, pero casi. Vic, ya hemos hablado de esto. Mi agenda es muy impredecible en este momento. ¿Y si necesito que viajes conmigo para una cena con un cliente? ¿Y si tenemos que mudarnos rápidamente? Solo son 20 horas a la semana, Trevor, y es algo para lo que estoy cualificada. Creo que deberías centrarte en la casa. Quizás podrías buscar algo más flexible. ¿No mencionaste que querías aprender fotografía? Eso es portátil. Pero, por primera vez en años, no cedí inmediatamente. Voy a pensarlo, dije después de colgar. Me senté en nuestra impecable sala de estar y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había tomado una decisión sin tener en cuenta primero el horario de Trevor. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? Al día siguiente, volví a la biblioteca y le dije a la señora Caldwell que quería el puesto. El programa de alfabetización comunitaria de Millbrook Harbor se convirtió en mi salvavidas. Trabajaba con familias, desarrollaba talleres de lectura, coordinaba con los profesores. Me recordaba quién era antes de convertirme en el accesorio con forma de esposa de Trevor. Las caras de los niños se iluminaban cuando les leía. Los padres me agradecían por ayudar a sus hijos a descubrir la alegría de los libros. Y, por primera vez en años, me sentí realmente útil. Y lo que es más importante, empecé a recordar que era buena en algunas cosas. Tenía instinto para el desarrollo infantil, creatividad para diseñar programas y habilidades organizativas que hacían que el sistema anterior, que estaba desorganizado, funcionara. La señora Caldwell empezó a pedirme mi opinión sobre otras iniciativas de la biblioteca. Los directores de las escuelas con las que trabajaba empezaron a pedirme específicamente para sus programas. Eres una líder nata, me dijo el director Martínez, de la escuela primaria Seaside. ¿Has pensado en hacer un máster en administración educativa? La pregunta me rondaba la cabeza de la mejor manera posible. ¿Cuándo había dejado de pensar en mi propio crecimiento, en mis propias ambiciones? Empecé a investigar y a buscar programas de posgrado en mi tiempo libre, que, dada la ausencia de Trevor, era la mayor parte de mi tiempo. La Universidad de Maine tenía un excelente programa de liderazgo educativo y ofrecía clases nocturnas y de fin de semana diseñadas para profesionales en activo. Me encontré marcando páginas, leyendo los requisitos de admisión, imaginando un futuro en el que yo era algo más que alguien que esperaba a que su marido volviera a casa. Mi padre notó el cambio inmediatamente. Te veo diferente, cariño, me dijo durante una de nuestras cenas dominicales. Más alegre, como si tuvieras algo que te ilusionara. Le hablé del trabajo en la biblioteca, de lo bien que me sentaba a volver a usar el cerebro, del programa de posgrado que estaba considerando. Papá asintió con aprobación. Tu madre estaría orgullosa. Siempre decía que tenías demasiado sentido común como para desperdiciarlo en cuidar la casa de alguien que nunca está ahí para apreciarlo. Papá, no te estoy criticando, Victoria. Solo digo que estás volviendo a florecer. Ya era hora. Esa semana envié mi solicitud para la escuela de posgrado. No se lo dije a Trevor. Algo me decía que mantuviera esto en secreto, al menos hasta saber si me habían aceptado. La carta de aceptación llegó un jueves de mayo. Admisión completa al programa de liderazgo educativo de la IM, con la opción de comenzar las clases en otoño. Me senté a la mesa de la cocina y leí la carta 3 veces, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Cuando Trevor llamó esa noche desde su hotel en Baltimore, casi se lo cuento. Casi. ¿Cómo te ha ido el día?
Me preguntó, pero podía oírle teclear de fondo. Bien, tranquilo, lo de siempre. Y por alguna razón me guardé la noticia para mí. En su lugar, llamé a mi padre. Esa es mi chica, dijo, y pude oír el orgullo en su voz. ¿Cuándo empiezan las clases? En septiembre. Trevor aún no lo sabe. Hubo una pausa. Victoria, no necesitas permiso para mejorar. Pero no estaba segura de que Trevor lo viera así. Su visión de nuestro futuro siempre parecía implicar que yo estuviera disponible, fuera flexible y estuviera dispuesta a adaptarme a lo que exigiera su carrera. Un programa de posgrado con horarios fijos y asistencia obligatoria podría no encajar en sus planes para nosotros. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que me había estado haciendo cada vez más pequeña para encajar en la vida de Trevor. Había dejado la enseñanza porque no era lo suficientemente flexible. Me había mudado a Millbrook Harbor porque él quería el estilo de vida costero para escapadas de fin de semana que rara vez se producían. Decoré nuestra casa según sus preferencias. Cociné comidas que rara vez estaba en casa para comer. Mantuve la amistad con sus colegas y sus esposas, aunque no teníamos nada en común. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible en mi propia vida? El trabajo en la biblioteca estaba cambiando eso. Durante 4 horas al día, 5 días a la semana, era Victoria Hayes, la coordinadora de alfabetización, no la esposa de Trevor. Tomaba decisiones, resolvía problemas y recibía un aprecio genuino por mi trabajo. Los padres me abrazaban cuando sus hijos aprendían a leer. Los profesores me agradecían los programas que realmente marcaban la diferencia. Empecé a quedarme después del trabajo a veces, no porque tuviera que hacerlo, sino porque disfrutaba de las conversaciones con la señora Caldwell y los demás bibliotecarios. Hablábamos de libros, compartíamos historias sobre nuestras familias, nos reíamos de las cosas divertidas que decían los niños durante la hora del cuento. Era como volver a tener amigos, amistades reales basadas en quién era yo y no en con quién estaba casada. Una tarde de junio estaba reorganizando los archivos del programa cuando encontré una carpeta con cartas de agradecimiento de las familias a las que habíamos ayudado. Al leerlas, sentí una calidez y una satisfacción que no había experimentado en mi matrimonio desde hacía años. Esa noche, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Llamé a la universidad y dejé mi depósito para el semestre de otoño. Fuera cual fuera la reacción de Trevor, yo me encargaría de ella. Por primera vez en años, estaba anteponiendo mi propio crecimiento. Cuando colgué el teléfono, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Papá tenía razón, sí que parecía diferente. La mujer que me miraba tenía color en las mejillas, confianza en su postura y algo en los ojos que había estado ausente durante demasiado tiempo. Propósito. No tenía ni idea de que Trevor planeaba quitarme todo eso. Pero lo más importante es que no tenía ni idea de lo fuerte que me había vuelto en solo unos pocos meses. Lo suficientemente fuerte como para defenderme cuando llegara el momento. Y ese momento llegó antes de lo que pensaba. La llamada llegó un sábado por la mañana a finales de julio. Estaba en mi jardín podando las rosas y disfrutando de la fresca brisa del mar cuando mi teléfono vibró con el nombre de Trevor en la pantalla. Rara vez llamaba los fines de semana, a menos que pasara algo. Victoria, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su voz era inusualmente formal, como si estuviera leyendo un guión. Hoy voy a conducir desde Boston y traigo a alguien conmigo, alguien a quien quiero que conozcas. Mis tijeras de podar se quedaron congeladas a mitad de corte. ¿Alguien del trabajo? No exactamente. Mira, es complicado, pero creo que es mejor que lo discutamos en persona. Llegaré sobre las 3. Trevor, ¿qué pasa? Me estás asustando. Solo prepárate para una conversación sobre nuestro futuro, sobre los cambios que hay que hacer. La línea se cortó. Me senté sobre mis talones en la tierra, con la mente a 1000 por hora. En 8 años de matrimonio, Trevor nunca había traído a nadie a casa sin avisar con mucha antelación. Era muy meticuloso a la hora de separar su vida laboral de la personal. Incluso sus cenas de negocios tenían lugar en restaurantes de Portland o Boston. Nunca en nuestra casa. Al mediodía me había duchado, me había puesto un bonito vestido de verano
y había ordenado la casa hasta dejarla impecable. No sabía por qué, pero algo me decía que tenía que estar impecable para lo que fuera a pasar. De 2:45, oí el portón de nuestro garaje cerrarse de golpe. A través de la ventana delantera, vi a Trevor salir de su BMW. Pero no estaba solo. Una mujer salió del asiento del copiloto, una rubia menuda, con un vestido veraniego vaporoso que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Parecía tener unos veintitantos años y poseía ese tipo de belleza natural que se consigue con costosos tratamientos de belleza y clases regulares de yoga. Pero lo que me heló la sangre fue el niño pequeño que salió del asiento trasero. Tendría unos 4 años. Tenía el característico pelo oscuro de Trevor y la misma expresión obstinada en la mandíbula. El niño miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos, y luego corrió hacia la mujer y le agarró la mano. Me alejé de la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. No podía ser lo que parecía. No podía estar pasando. Punto. La llave de Trevor giró en la cerradura. Un sonido que antes me reconfortaba, pero que ahora me hacía sentir como una presa esperando al cazador. Victoria llamó. Ya estamos aquí. Caminé hacia el vestíbulo con paso inestable. Trevor estaba allí de pie, con su ropa informal de fin de semana, más nervioso de lo que jamás lo había visto. A su lado, la mujer rubia sonreía con una calidez ensayada que no llegaba a sus ojos. El niño pequeño se escondió parcialmente detrás de sus piernas, mirándome con curiosidad con sus ojos marrones. Victoria, esta es Celeste Morrison, dijo Trevor con su voz. Demasiado brillante, demasiado alegre. Y este es Daniel. Celeste dio un paso adelante y extendió una mano bien cuidada. Me alegro mucho de conocerte por fin, Victoria. Trevor me ha hablado mucho de ti. Me quedé mirando su mano un momento antes de estrechársela, con la mente luchando por procesar la palabra por fin. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mujer sabiendo de mí mientras yo no sabía nada de ella? Y Daniel, logré decir mirando al niño pequeño que ahora estaba estudiando nuestras fotos familiares en la mesa del pasillo. Saluda, Danny, le indicó Celeste con suavidad. Hola, susurró el niño y luego tiró del vestido de Celeste. Mamá, ¿esta es la casa grande de la que nos habló papá? El mundo se inclinó hacia un lado. Papá. Este niño, que no podía tener más de 4 años, llamaba a Trevor papá. ¿Por qué no nos sentamos en la sala de estar?, sugirió Trevor, como si se tratara de una visita social normal. Tenemos algunas cosas que discutir. Los seguí como una sonámbula. Celeste se acomodó en mi sofá con facilidad, y Daniel se subió a su regazo. Trevor se quedó de pie, paseándose de un lado a otro junto a la ventana, con las manos metidas en los bolsillos. Victoria comenzó. Sé que esto es repentino, pero Celeste y yo llevamos juntos 2 años. Daniel es mi hijo. Las palabras me golpearon como golpes físicos. 2 años. Este niño había existido durante 4 años de nuestro matrimonio, y Trevor había participado activamente en su vida durante la mitad de ese tiempo. No lo entiendo. Me oí decir, ¿cómo es posible? Celeste habló, con voz suave pero firme. Trevor y yo nos conocimos cuando él era consultor de mi empresa en Boston. Nos enamoramos, y cuando me quedé embarazada, decidimos construir una vida juntos. Pero tú estás casado, dije estúpidamente, mirando a Trevor. Victoria, nuestro matrimonio lleva años acabado, dijo Trevor, mirándome por fin a los ojos. Hemos sido compañeros de piso, no marido y mujer. Lo sabes tan bien como yo. Así que decidiste sustituirme sin decírmelo. Quería manejar esto con delicadeza. Trevor dijo, Daniel necesita estabilidad. Celeste y yo queremos casarnos y queremos criarlo adecuadamente como una familia. Ya somos una familia, añadió Celeste en voz baja. Solo queremos hacerlo oficial. Miré a los tres sentados en mi salón. Trevor de pie, protector, cerca del sofá. Celeste sostenía a su hijo en el regazo. Daniel jugaba con un coche de juguete que había sacado de su bolsillo. Ya parecían una unidad completa. Una verdadera familia. ¿Y yo qué?, pregunté. Trevor se pasó la mano por el pelo. Lo hemos hablado mucho.
Sabemos que es un gran cambio, pero creemos que lo mejor para ti es que sigas adelante. Empezar de cero en un lugar nuevo. ¿Quieres que me vaya de mi propia casa? Victoria, sé razonable. Esta casa es demasiado grande para una sola persona y Daniel necesita espacio para crecer. Ya lo hemos matriculado en la guardería Millbrook Harbor para el otoño. Me quedé boquiabierta. ¿Lo has matriculado en la escuela de aquí? ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto? Llevamos meses buscando esta casa. Celeste dijo que Trevor nos había enseñado fotos y nos había llevado a visitas virtuales. Daniel ya considera este su hogar. El niño me miró con los ojos de Trevor. ¿Eres la señora que cultiva las flores bonitas? Papá dice que tienes el mejor jardín de toda la ciudad. Miré fijamente a ese niño inocente que no tenía ni idea de que estaba contribuyendo a desmantelar toda mi existencia. Trevor los había estado trayendo aquí virtualmente, planeando su futuro en mi casa, hablando de mi jardín con su hijo, mientras yo creía que estaba construyendo una vida con mi marido. ¿Cuánto tiempo ibas a seguir mintiéndome? Le pregunté, con una voz apenas audible. No te estábamos mintiendo, respondió Trevor a la defensiva. Estábamos esperando el momento adecuado para explicarte la situación. El momento adecuado para explicarme que tienes una familia secreta y que quieres que desaparezca para poder trasladarlos a mi casa. No es así, Victoria. Podemos ayudarte a encontrar un bonito apartamento en Portland, quizá más cerca de tu padre. Puedes empezar de nuevo, quizá volver a dar clases. Esto podría ser bueno para todos. Celeste asintió con ánimo. Trevor dijo, eres maravillosa con los niños. Estoy seguro de que encontrarás trabajo como profesora fácilmente. Miré a esta mujer que discutía mi futuro con la confianza despreocupada de alguien que ya lo había decidido todo. No era maliciosa. Parecía creer sinceramente que estaba siendo útil, que esta transición podría ser fluida y civilizada si todos actuáramos como adultos. Necesito aire, dije, levantándome bruscamente. Victoria Trevor comenzó. No, necesito pensar. Lo necesito. Miré alrededor de la sala de estar que yo había decorado, la casa que había mantenido, la vida que había construido mientras Trevor aparentemente construía otra. Necesito llamar a mi padre. Salí al porche trasero y marqué el número de mi padre con dedos temblorosos. Victoria, ¿qué pasa, cariño? Papá, dije, y mi voz se quebró. ¿Puedes venir ahora mismo? Trevor está aquí con su novia y su hijo. Quieren que me vaya para poder vivir aquí. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Cuando mi padre finalmente habló, su voz era mortalmente tranquila. Ahora mismo voy. Cuando colgué, pude oír a Trevor y Celeste hablando en voz baja dentro de la casa, probablemente discutiendo cómo manejar mi reacción emocional a su propuesta perfectamente razonable. A través de la ventana, vi a Daniel explorando la sala de estar, cogiendo marcos de fotos y examinando los libros de nuestras estanterías. Su hijo ya se estaba sintiendo como en casa en la vida que habían decidido quitarme. Pero habían cometido un error de cálculo crucial. Habían dado por sentado que yo seguiría siendo la misma Victoria pasiva y complaciente que había pasado años amoldándose a las necesidades de Trevor. No tenían ni idea de en quién me había convertido en los últimos meses. Y desde luego no tenían ni idea de cómo se comportaba Robert Hayes cuando alguien amenazaba a su hija. El sonido de la camioneta de mi padre en la entrada 20 minutos más tarde fue el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Oí las botas de papá en el porche delantero, incluso antes de que llamara a la puerta. El sonido era deliberado, mesurado, el paso de un hombre que se había labrado una reputación basada en la fiabilidad y que no se iba a dejar impresionar por cualquier tontería que le esperara dentro. Cuando abrí la puerta, Robert Hayes estaba de pie, allí, con su ropa de fin de semana, vaqueros limpios, una camisa de franela planchada y botas de trabajo que habían visto décadas de honesto trabajo. A sus 64 años, seguía teniendo los hombros anchos y el cuerpo robusto, con manos callosas y la tranquila seguridad que da saber exactamente quién es uno y qué representa. ¿Dónde están?, preguntó simplemente. En el salón. Papá, necesito que sepas. Me apretó suavemente el hombro. Sé lo que necesito saber, cariño.
Tu marido trajo a su amante y a su hijo a tu casa y te sugirió que te fueras. ¿Es así? Asentí con la cabeza, sintiendo como parte del temblor de mi pecho se calmaba solo con oírle decirlo tan claramente. Entonces vamos a hablar. Papá entró en la sala de estar como si fuera suya, lo cual, en cierto modo, era así. Nos había ayudado a Trevor y a mí a elegirla. Había inspeccionado los cimientos y la instalación eléctrica antes de comprarla y había pasado innumerables fines de semana ayudándonos con las reparaciones y mejoras. Trevor se levantó inmediatamente, con el rostro enrojecido. Robert, esto es inesperado. Me imagino que sí, dijo papá con calma, observando la escena. Celeste seguía en el sofá con Daniel en su regazo. Trevor se movía nerviosamente. El ambiente general era el de personas que habían sido sorprendidas haciendo algo de lo que no estaban del todo orgullosas. Papá, ella es Celeste Morrison, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Y su hijo, Daniel, el hijo de Trevor. Papá saludó cortésmente con la cabeza a Celeste, que de repente se sintió incómoda bajo su mirada fija. Señora. Luego miró al niño y su expresión se suavizó ligeramente. Hola, hijo. Daniel saludó tímidamente desde el regazo de su madre. Robert, comenzó Trevor de nuevo, claramente tratando de recuperar el control de la situación. Sé que esto parece complicado, pero aquí todos somos adultos. Podemos resolver esto de forma racional. De forma racional, repitió papá, como saboreando la palabra. Es una elección de palabras interesante, Trevor. Ayúdame a entender la parte racional de traer a tu novia y a tu hijo a la casa de mi hija para pedirle que se vaya. No es tan sencillo. A mí me parece bastante sencillo. Papá se acomodó en el sillón que se había convertido en su lugar habitual durante las cenas de los domingos. Has estado viviendo una doble vida. Has dejado embarazada a una mujer. Has estado haciendo de papá de otro niño, ignorando tus responsabilidades con tu esposa, y ahora quieres que todo sea más cómodo, haciendo que Victoria se aparte. ¿Me he perdido algo? Celeste se movió incómoda. Señor Hayes, creo que puede haber un malentendido. Trevor y Victoria llevan años distanciándose. Su matrimonio ha terminado en todo menos en el nombre. Señora, con todo respeto, no sabe de lo que está hablando. La voz de papá se mantuvo perfectamente tranquila, pero había acero debajo. Ya sabe lo que Trevor le dijo, que aparentemente no era la verdad, ya que mi hija no tenía ni idea de que usted existía hasta hoy. Robert, por favor, dijo Trevor, con tono suplicante. No hagamos esto más difícil de lo necesario. Victoria merece ser feliz, al igual que Celeste y Daniel. Este acuerdo podría funcionar para todos. Este acuerdo, papá, dijo lentamente, en el que mi hija renuncia a su hogar, su vida y su matrimonio para que tú puedas jugar a las casitas con tu amante. No la llames así, espetó Trevor, perdiendo finalmente la compostura. ¿Cómo prefieres que llame a la mujer con la que te has estado acostando mientras estabas casado con mi hija? El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel miró a los adultos con creciente confusión. Sintiendo la tensión, aunque no la entendía, encontré mi voz. Trevor, no me voy a mudar de mi casa. Victoria, sé razonable. No. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. He sido razonable durante 8 años. Fui razonable cuando empezaste a viajar más. Fui razonable cuando dejaste de venir a casa a cenar. Fui razonable cuando te convertiste en un extraño que ocasionalmente dormía en mi cama, pero no seré razonable en cuanto a ceder mi hogar a tu novia. Celeste parecía consternada. Victoria, nunca fue mi intención hacerte daño. Trevor dijo que os habíais distanciado, que ambos sabíais que el matrimonio había terminado. Trevor dice muchas cosas, respondí. Aparentemente, cosas muy diferentes a personas diferentes. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante. Trevor, déjame preguntarte algo. ¿Quién pagó la entrada de esta casa? Trevor apretó la mandíbula. Los dos. Eso no es lo que te he preguntado. ¿Quién firmó el cheque? Mi padre nos ayudó. Tu padre te ayudó con $5,000. Victoria aportó 15,000 de sus ahorros como profesora y del dinero que le dejó su madre. Así que la casa pertenece a mi hija tanto como a ti. Probablemente más,
ya que ella es la que se ha ocupado de ella mientras tú estabas fuera, haciendo de padre de otro niño. Daniel es mi hijo, dijo Trevor a la defensiva. Puede que sí, pero Victoria es tu mujer. ¿O te olvidaste de eso cuando hacías planes para tu nueva familia? Celeste se levantó, llevándose a Daniel con ella. Quizá deberíamos irnos, Trevor. Dejemos que todos se calmen y piensen en ello. Probablemente sea lo mejor, asintió papá. Dale a mi hija algo de tiempo para procesar lo que le acabas de pedir. Esto es ridículo, dijo Trevor, alzando la voz. Victoria, no puedes querer seguir en este matrimonio. Apenas hablamos cuando estoy en casa. No hemos tenido relaciones íntimas en más de un año. Ya no tenemos nada en común. ¿De quién es la culpa?, pregunté en voz baja. No es culpa de nadie. Las personas se distancian. Es algo que pasa. Las personas no se distancian, Trevor. Las personas toman decisiones. Tú elegiste invertir tu tiempo y energía en construir una vida con otra persona. Elegiste tener un hijo con otra mujer. Elegiste mentirme durante 2 años mientras hacías planes para reemplazarme. Papá asintió con aprobación. Esa es mi chica. Trevor miró a papá y a mí con creciente frustración. Robert, seguro que ves que esta situación no es buena para nadie. Victoria se merece algo mejor que un marido que no puede amarla como ella necesita ser amada. Tienes razón en eso. Papá dijo que sí se lo merece. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser ella la que se vaya para conseguirlo? Porque Celeste y Daniel necesitan estabilidad y Victoria no. Es diferente. Daniel es solo un niño. También lo era Victoria cuando se casó contigo, dijo papá en voz baja. Tenía 28 años. Renunció a su carrera para apoyar la tuya. Pasó 8 años haciendo de esta casa un hogar mientras tú estabas fuera construyendo otra vida. Ahora quieres que empiece de cero para poder darle su vida a otra persona. Celeste parecía cada vez más incómoda. El señor paga. Entiendo que estés molesta, pero no estamos tratando de hacer daño a nadie. Solo queremos lo mejor para todos los involucrados. ¿Lo mejor para todos, papá?, repitió. Señora, lo mejor para todos habría sido que su novio se divorciara antes de formar una familia con usted. Lo mejor para todos habría sido la honestidad en lugar de las mentiras. Lo que estamos lidiando ahora no es lo mejor para todos. Es lo más conveniente para Trevor. Trevor estaba rojo de ira. Precisamente por eso no quería involucrar a la familia en esta discusión. Estás convirtiendo todo en una cuestión emocional cuando debería ser práctica. Práctica, dijo papá, poniéndose de pie. Era varios centímetros más alto que Trevor y probablemente pesaba 25 kilos más. Todo ello en músculo sólido, fruto de décadas de trabajo en la construcción. Déjame decirte lo que es práctico, hijo. Lo que es práctico es que encuentres la manera de mantener 2 hogares en lugar de pedirle a mi hija que desaparezca para que tú no tengas que hacerlo. Robert, lo que es práctico es que le expliques a tu novia que se enamoró de un hombre casado, que les mintió a ambos sobre cómo era su vida. Lo que es práctico es que asumas la responsabilidad del lío que has montado en lugar de pedirle a Victoria que lo arregle por ti. Trevor dio un paso atrás. No puedes ignorar la realidad. Ya no estoy enamorado de Victoria, amo a Celeste. Daniel es mi hijo y necesita un hogar de verdad, no un arreglo a tiempo parcial. Entonces será mejor que empieces a buscar uno, le dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Porque no vas a quedarte con el mío. Papá me sonrió, la primera sonrisa sincera que le había visto en todo el día. Así es. Trevor nos miró a los dos, claramente sin haber esperado tal resistencia. Victoria, si lo complicas, si lo conviertes en una batalla legal, va a ser desagradable para todos. ¿Es eso una amenaza?, preguntó papá con suavidad. Esa es una realidad. El proceso de divorcio, los acuerdos de custodia, la división de bienes, va a ser caro, complicado y doloroso para todos los involucrados, incluido Daniel. Bueno, entonces, dijo papá, supongo que deberías haber pensado en eso antes de decidir arruinar la vida de mi hija. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave tarareo de Daniel mientras jugaba con su coche de juguete,
ajeno al drama adulto que lo rodeaba. Finalmente, Celeste tomó la palabra. Trevor, quizá deberíamos darle a Victoria algo de tiempo para pensar en esto. Es mucho que asimilar. Trevor parecía querer discutir, pero la presencia de papá parecía estar mermando su habitual confianza. Está bien, Victoria. Piensa en lo que te he dicho. Piensa bien si merece la pena luchar contra esto. Pensaré en muchas cosas. Respondí, empezando por cómo había conseguido casarme con alguien a quien, al parecer, no conocía en absoluto. Mientras recogían sus cosas para marcharse, Daniel me miró desde la puerta. ¿Volveré a verte, señora simpática de las flores? Esa pregunta inocente me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ese niño pequeño no había hecho nada malo. Simplemente se había visto atrapado en medio del engaño y el egoísmo de su padre. No lo sé, cariño, le dije. Sinceramente, después de que se marcharan, papá y yo nos sentamos en el repentino silencio de mi salón. Lo has hecho muy bien, Victoria, dijo finalmente. Muy bien. No siento que haya hecho nada. Siento que toda mi vida se ha derrumbado. Quizás sea así, pero no te has derrumbado y no has huido. Eso es algo. Me apoyé en su hombro como hacía cuando era pequeña, y el mundo me parecía demasiado grande y aterrador. ¿Qué voy a hacer, papá? Primero, vas a cenar algo. Luego, vas a dormir bien. Y mañana, vamos a pensar cómo proteger lo que es tuyo. ¿Y si Trevor tiene razón? ¿Y si luchar contra esto solo empeora las cosas? Papá se quedó callado durante un largo rato. Victoria, hay cosas por las que vale la pena luchar. Tu hogar, tu dignidad, tu derecho a no ser desechada como el periódico de ayer. Por eso vale la pena luchar. Y cariño, no estás sola en esta lucha. Por primera vez desde que el coche de Trevor entró en el camino de acceso, sentí que podía volver a respirar. El domingo por la mañana llegó con una inusual sensación de determinación. En lugar de mi típico desayuno solitario y el cuidado del jardín, me encontré sentada a la mesa de la cocina con un bloc de notas, un ordenador portátil y una determinación que no había sentido en años. Papá había pasado la noche en la habitación de invitados y mientras tomábamos café, desarrollamos lo que él llamó un plan intestinal. Lo primero que tenemos que saber, dijo papá, untando la mantequilla en su tostada, con la metódica precisión que aplicaba a todo, es exactamente a qué nos enfrentamos. Trevor lleva años viviendo una doble vida. Es hora de averiguar hasta dónde llega esto. Siempre había sido meticulosa con nuestras finanzas, un hábito que me quedaba de mi época de profesora, cuando cada dólar contaba. Mientras Trevor se ocupaba de los gastos e inversiones de su negocio, yo gestionaba las cuentas del hogar, los seguros y los impuestos. Lo que descubrí cuando empecé a indagar de verdad me revolvió el estómago. Los extractos de la tarjeta de crédito contaban una historia que yo, por mi confianza, no había sabido leer. Gastos en restaurantes caros de Boston, en noches en las que Trevor decía que trabajaba hasta tarde. Facturas de hotel por habitaciones en las que nunca me había alojado. Compras en tiendas infantiles y de juguetes. Un cargo de $247 en febrero en algo llamado Little Scholars Daycare. Cargos mensuales recurrentes que nunca había cuestionado porque Trevor siempre los explicaba como gastos de representación o de desarrollo empresarial. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando entré en nuestra cuenta de ahorros conjunta. Durante los últimos 18 meses, Trevor había transferido $23,000 en incrementos de $1,500 a $3,000 a una cuenta que yo nunca había visto antes. Las transferencias siempre se realizaban los días en que yo trabajaba en la biblioteca. Siempre iban acompañadas de notas inocuas como oportunidad de inversión o fondo de desarrollo empresarial. $23,000. Se lo conté a mi padre, con voz hueca. Había estado financiando su otra vida con nuestro dinero, dinero que yo había ganado con mi trabajo, dinero que se suponía que debíamos ahorrar para nuestro futuro. Mi padre apretó la mandíbula. ¿Qué más? Revisé nuestras pólizas de seguro. Trevor había aumentado la cobertura de su seguro de vida hacia 8 meses. De hecho, la había duplicado, pero había cambiado la estructura de beneficiarios. En lugar de que yo lo recibiera todo, ahora se repartía entre el cónyuge y los dependientes. En ese momento,
Pensé que estaba siendo responsable con respecto a nuestros hipotéticos futuros hijos. Ahora me di cuenta de que estaba haciendo planes para Daniel. Hay más, dije, mientras revisaba nuestro seguro de hogar. Añadió un escritor como miembro adicional de la familia y aumentó nuestra cobertura de responsabilidad civil. Fíjate en la fecha, hace 6 meses. Ya estaba planeando que se mudaran con nosotros. Los registros telefónicos eran igualmente condenatorios. La factura del móvil de Trevor mostraba cientos de llamadas a un número de Boston que pertenecía a Celeste Morrison. No solo llamadas recientes, se remontaban a más de 2 años atrás, conversaciones nocturnas que duraban horas, llamadas diarias, el patrón de 2 personas construyendo una vida juntas. Pero fue el aumento de correos electrónicos lo que proporcionó la prueba más devastadora. Trevor y yo compartíamos un ordenador para la gestión del hogar, las facturas, los impuestos y los registros de mantenimiento de la casa. Él tenía su portátil del trabajo para los asuntos profesionales, pero utilizaba el ordenador de casa para cosas personales. Lo que encontré en su carpeta de correos electrónicos eliminados fue un registro digital detallado de su doble vida. Cadenas de correos electrónicos con Celeste sobre la búsqueda de apartamentos en Boston, mensajes sobre las solicitudes de preescolar de Daniel. Un intercambio desgarrador en el que Celeste se preocupaba por la otra mujer, es decir, yo, y Trevor le aseguraba que yo solo era un sustituto hasta que él pudiera manejar la situación adecuadamente. Había anuncios inmobiliarios de nuestra casa reenviados a Celeste con notas como: imagina la habitación de Daniel aquí y el dormitorio principal frente al mar. Llevaban meses planeando apoderarse de mi casa, discutiendo dónde poner la habitación de Daniel. Los juguetes, qué dormitorio sería el suyo, si mantener mi jardín o rediseñarlo. Le ha estado enseñando nuestra casa como si ya fuera suya, le dije a papá, con las manos temblorosas mientras desplazaba el cursor por un mensaje tras otro. Mira este, le envió fotos de nuestro dormitorio, nuestra cocina, mi jardín. Ella conoce cada centímetro de este lugar. Papá leyó por encima de mi hombro y su expresión se ensombreció con cada correo electrónico. Este es de hace 3 semanas, dijo señalando la pantalla. Victoria parece más distraída últimamente, pasando tiempo en ese trabajo de la biblioteca. El momento perfecto para la transición. Hijo de su padre. Lo siento, cariño. Pero esto está calculado. No se trata de una aventura que se le haya ido de las manos. Se trata de un hombre que está sustituyendo sistemáticamente a su esposa. La prueba más condenatoria apareció en una carpeta titulada Transición Legal. Trevor había estado investigando la ley de divorcio de Maine, la división de bienes y las obligaciones de manutención conyugal. Incluso había consultado con un abogado especializado en divorcios en Portland, no para proteger mis intereses, sino para minimizar su propia exposición financiera. Un correo electrónico al abogado exponía su estrategia. Mi esposa trabaja actualmente a tiempo parcial. Tiene potencial para obtener ingresos a tiempo completo. La propiedad es conjunta, pero puedo argumentar a favor de una mayor equidad debido a la disparidad de ingresos. El objetivo es una ruptura limpia, con una obligación financiera mínima. Otro correo electrónico trataba sobre el momento adecuado para revelar la información con el fin de obtener la máxima cooperación. El abogado había aconsejado esperar hasta que yo estuviera emocional y económicamente involucrada en mi nuevo trabajo, ya que así sería más probable que viera el divorcio como una oportunidad para empezar de nuevo, en lugar de como una pérdida devastadora. Habían estado planeando mi manipulación emocional junto con todo lo demás. Victoria, papá dijo en voz baja, esto no es solo adulterio, es fraude financiero. Ha estado robando de vuestras cuentas conjuntas para mantener a otra mujer y a un hijo, falsificando vuestro consentimiento indirecto al utilizar recursos compartidos, y ha estado planeando divorciarse de ti de una manera que te deje con lo mínimo posible. Me encontré riéndome, un sonido amargo y enfadado que no reconocí. Lo tenía todo planeado. El calendario, el dinero, la estrategia legal, incluso mis reacciones emocionales. Lo único con lo que no contaba era con que yo dijera que no o con que estuviera aquí cuando intentara llevar a cabo su plan. Seguí indagando,
impulsada por una mezcla de rabia y morbosa curiosidad. ¿Hasta dónde llegaba este engaño? La respuesta era hasta el fondo. Trevor había estado utilizando nuestra dirección para establecer la residencia de Daniel y matricularlo en el colegio. Me había incluido como contacto de emergencia en los formularios médicos de un niño al que nunca había conocido. Incluso había utilizado nuestro número de teléfono para la solicitud de alquiler del apartamento de Celeste, afirmando que yo era una referencia que podía dar fe de su fiabilidad. Mira esto, dije, sacando un documento de hacía 2 meses. Es un formulario de matriculación escolar de Daniel Morrison Hayes. Morrison Hayes, papá. Ya está uniendo su apellido al nuestro. ¿Cuál es la dirección que figura? Esta dirección, nuestra dirección, le ha estado diciéndole a la gente que su hijo vive aquí. Papá se levantó y se acercó a la ventana, con las manos cerradas en puños. Victoria, tenemos que llamar a un abogado hoy mismo. Es domingo. Consulta de urgencia. Esto es fraude, robo de identidad y Dios sabe qué más. Trevor no solo te está engañando, ha estado robando sistemáticamente tu identidad para construir una vida con otra mujer. La prueba definitiva fue una entrada en el calendario que encontré escondida en los archivos digitales de Trevor. Mudanza de T, C y D a Millbrook Harbor, prevista para el 15 de agosto, dentro de solo 3 semanas. Debajo, una lista de tareas, el depósito del apartamento de Victoria, el camión de mudanzas para los muebles de S, la instalación de la habitación de Daniel y, lo más escalofriante, la última conversación con Vi. Tenía previsto que me mudara a mediados de agosto, le dije a papá mientras le enseñaba la pantalla. Todo estaba ya decidido. El apartamento que mencionó ayer. Ya ha pagado el depósito de uno en Portland, el 3B de Harborview Apartments. El contrato de alquiler empieza el 1 de agosto. ¿A tu nombre? Revisé los documentos adjuntos. A mi nombre, ha falsificado mi firma en las solicitudes. Incluso ha incluido mi trabajo en la biblioteca como verificación de ingresos. Papá se sentó pesadamente. Ya está. Vamos a llamar a la policía. Papá, no sé si quiero hacerlo, Victoria. Ya no se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que es legal. Trevor ha cometido múltiples delitos graves. Fraude documental, robo de identidad, fraude financiero. No eres solo una mujer a la que su marido ha engañado. Eres la víctima de un delito sistemático. Miré fijamente la pantalla del portátil, donde se mostraban las pruebas de 2 años de cuidadosa planificación para borrarme de mi propia vida. Trevor no solo había dejado de quererme, había estado desmantelando sistemáticamente mi existencia para dejar espacio a su familia preferida. Realmente pensaba que yo lo aceptaría sin más, dije finalmente. Pensaba que yo era tan pasiva, tan agradecida por las migajas de atención que me daba, que haría las maletas y desaparecería cuando él me lo pidiera amablemente. Bueno, dijo papá con severidad, se equivocó. Mi teléfono vibró con un mensaje de Trevor. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en nuestra conversación de ayer. Celeste y yo vamos a buscar apartamentos para ti esta tarde. Hemos encontrado algunas opciones interesantes dentro de tu presupuesto. Le mostré el mensaje a papá. Tu presupuesto, repitió. Usando el sueldo del trabajo que aceptaste para reconstruir tu autoestima, mientras él se muda con su novia a la casa que tú pagaste. ¿Qué hago? La sonrisa de papá era afilada como una navaja. Respóndele y dile que lo has pensado mucho. Y el lunes por la mañana iremos a ver a un abogado especializado en delitos financieros. Le respondí, no te molestes en buscar apartamentos. No voy a necesitar ninguno. La respuesta de Trevor fue inmediata. Victoria, por favor, sé razonable. Esto no tiene por qué ser difícil. Miré a papá, que asintió con la cabeza para animarme. Lo difícil ya había pasado. Escribí, hace 2 años cuando decidiste robarle a nuestro matrimonio para construir una nueva vida. Nos vemos en la corte. Luego apagué mi teléfono y comencé a imprimir todas las pruebas que había encontrado. Si Trevor quería una batalla, había elegido a la mujer equivocada. Y definitivamente había elegido al padre de la mujer equivocada. Lunes por la mañana a las 9 en punto. Papá y yo nos sentamos en la oficina de Catherine Brennan, abogada.
una de las abogadas de derecho familiar más respetadas de Portland, especializada en casos complejos de divorcio relacionados con delitos financieros. La señora Caldwell, de la biblioteca, me la había recomendado después de que yo llamara para decir que estaba enferma. Era el primer día de baja por enfermedad que tomaba desde que había empezado a trabajar. Catherine Brennan era exactamente lo que esperaba. De unos 50 años, mirada penetrante y completamente indiferente a las historias de Saab. Escuchó nuestro relato con la profesionalidad distante de alguien que ha visto todas las variantes de la traición conyugal, tomando notas con una letra precisa. Señora Hayes, dijo cuando terminamos, lo que ha hecho su marido va mucho más allá del adulterio. Estamos ante un caso de robo de identidad, fraude electrónico, falsificación y, potencialmente, delitos federales si ha utilizado el servicio postal o Internet para cometer fraude fuera del Estado. Extendió nuestras pruebas impresas sobre su escritorio como un fiscal que prepara un caso. Este correo electrónico sobre el uso de su dirección para la inscripción escolar mientras planeaba su mudanza del hogar. Eso es fraude. Estas firmas falsificadas en el contrato de alquiler del apartamento. Fraude documental. La transferencia sistemática de fondos de cuentas conjuntas para mantener a otra mujer y a un niño. Abuso financiero y robo. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó papá. Varias. Podemos solicitar el divorcio por adulterio y fraude, solicitando la restitución total de los fondos robados más daños y perjuicios. Podemos presentar denuncias penales ante las autoridades locales y federales. Y podemos solicitar medidas cautelares inmediatas para impedir que acceda a más activos conjuntos. Se recostó en su silla, pero antes de proceder, necesito saber qué resultado busca. ¿Quiere castigarlo, protegerse a sí misma o ambas cosas? Pensé en el rostro inocente de Daniel, en la aparente creencia de Celeste de que simplemente se había visto envuelta en una situación difícil, en la confianza de Trevor de que yo simplemente me haría a un lado para su conveniencia. Quiero protegerme y asegurarme de que esto no le pase a nadie más, dije. Pero también quiero que Trevor comprenda que las acciones tienen consecuencias. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. La estrategia de Catherine era metódica y devastadora. En primer lugar, presentaríamos una moción de emergencia para congelar todas las cuentas conjuntas e impedir que Trevor realizara transacciones importantes sin la aprobación del tribunal. En segundo lugar, exigiríamos una auditoría forense de todos los bienes matrimoniales, incluida una auditoría completa de sus gastos comerciales para determinar cuánto dinero matrimonial se había desviado a su otra vida. Lo bueno de este enfoque, explicó Catherine, es que le obliga a demostrar su inocencia en lugar de obligarte a ti a demostrar su culpabilidad. Cuando alguien ha estado defraudando sistemáticamente las cuentas conjuntas, la carga de la prueba recae sobre él para justificar cada transacción cuestionable. Pero la verdadera jugada maestra fue lo que ella llamó la estrategia de exposición. Tu marido ha estado llevando una doble vida, lo que significa que es vulnerable a ser expuesto en múltiples ámbitos. Su empleador no sabe que ha estado utilizando los viajes de la empresa para mantener una segunda familia. Su novia no conoce el alcance total de su engaño. La escuela de su hijo no sabe que la dirección que tienen registrada pertenece a una mujer que nunca ha conocido al niño. Catherine sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Vamos a enviar una carta muy educada y muy profesional al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, informándoles de que su empleado ha estado utilizando los recursos de la empresa y las dietas de viaje para mantener un segundo hogar no declarado, y que esto ha dado lugar a delitos financieros contra su esposa legal. ¿Es eso legal? Por supuesto. Se trata de una información veraz sobre posibles violaciones de la política corporativa. La mayoría de las empresas tienen cláusulas éticas estrictas sobre la conducta personal que se refleja en la empresa. Las empresas de consultoría, en particular, no pueden permitirse tener empleados que mienten profesionalmente. Esto pone en tela de juicio todas sus relaciones con los clientes. La segunda carta se enviaría directamente a Celeste, sin amenazas, solo con información. Una simple explicación de que
Sin saberlo, había estado participando en un fraude financiero, un robo de identidad y una falsificación de documentos, y que tal vez le convendría buscar asesoramiento legal para protegerse a sí misma y a su hijo. El objetivo no es destruirla, explicó Catherine. Es hacerle comprender que seguir con Trevor significa seguir vinculada a una actividad delictiva en curso. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esa realidad, toman decisiones diferentes. El tercer componente era lo que Catherine llamaba protección de activos. Presentaríamos embargos preventivos contra cualquier propiedad que Trevor intentara transferir o vender, incluyendo su coche, su equipo de trabajo y su participación en cualquier cuenta de inversión. Ha estado robando sistemáticamente de tu matrimonio para financiar su otra vida, dijo. Ahora vamos a recuperar sistemáticamente lo que es suyo, más los daños y perjuicios por angustia emocional y los costos legales. Para el miércoles, el plan de Catherine estaba en marcha. La orden de congelación de activos fue aprobada por un juez que parecía genuinamente sorprendido por las pruebas que habíamos presentado. El acceso de Trevor a nuestras cuentas conjuntas fue suspendido inmediatamente en espera de una auditoría completa. La carta de recursos humanos fue entregada en mano a Apex Strategic Solutions el jueves por la mañana. Catherine la había redactado de manera impecable, profesional, objetiva y devastadora. Le escribimos para informarle de que su empleado, Trevor Hayes, ha estado utilizando las dietas de viaje de la empresa y los viajes de negocios para mantener un segundo hogar no declarado en Boston, incluyendo una relación sentimental y un hijo menor de edad, mientras cometía fraude financiero contra su cónyuge legal. La carta a Celeste se entregó el mismo día junto con copias de los documentos falsificados que llevaban mi firma. Señora Morrison, es posible que no sea consciente de que su relación con Trevor Hayes la ha involucrado en varias actividades ilegales, incluyendo robo de identidad, fraude documental y fraude electrónico. El viernes por la mañana mi teléfono comenzó a sonar. La primera llamada fue de Trevor, y ya no era el hombre tranquilo y seguro que había traído a su novia a mi casa. Su voz estaba tensa por el pánico. Victoria, ¿qué demonios has hecho? Mi empresa va a abrir una investigación. Han suspendido mis tarjetas de crédito corporativas y me han puesto en licencia administrativa en espera de revisión. He hecho lo que hace cualquier víctima de un delito. Respondí con calma. He denunciado los delitos. ¿Delitos? Victoria, esto es una locura. Estaba intentando manejar esto como adultos. Los adultos no roban $23,000 a sus cónyuges para financiar familias secretas. Los adultos no falsifican firmas en documentos legales. Los adultos no cometen robo de identidad. Estás destruyendo mi carrera por una disputa matrimonial. Me topiba. Me estoy protegiendo de delitos financieros continuados. Hay una diferencia. La segunda llamada llegó una hora más tarde desde un número que no reconocí. Señora Hayes, soy Celeste Morrison. He recibido una carta de su abogado. Su voz era temblorosa, nada que ver con la mujer segura de sí misma que se había sentado en mi sofá para hablar de mi futuro. No lo sabía, continuó. Lo del dinero, lo de las firmas, nada de nada. Trevor me dijo que tú sabías lo nuestro, que estabas de acuerdo con el acuerdo y que tú también querías salir del matrimonio. Celeste, me enteré de usted el sábado, cuando Trevor la trajo a mi casa. Silencio al otro lado de la línea, luego un suave sollozo. Dijo que llevaban años viviendo vidas separadas, que solo estaban esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Dijo muchas cosas a mucha gente. La mayoría no eran ciertas. Señora Hayes, necesito que sepa que nunca quise que nada de esto sucediera. Creía que estaba enamorada de un hombre que se estaba divorciando. No sabía que estábamos cometiendo delitos juntos. Sí, su voz era apenas un susurro. ¿Qué hago ahora? Busca tu propio abogado. Protégete a ti misma y a tu hijo. Y toma las decisiones que tengas que tomar sobre tu futuro. Después de colgar, papá me miró con algo parecido al orgullo. Lo has manejado bien. Lo siento por ella. Admití que ella es tan víctima como yo, solo que de otra manera. Quizás.
pero también es una adulta que eligió creer lo que le convenía en lugar de hacer preguntas difíciles. El sábado por la tarde recibí la llamada que tanto esperaba y temía. La voz de Trevor sonaba derrotada, hueca. Victoria, por favor, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. ¿De qué hay que hablar? Celeste se ha ido, se ha llevado a Daniel y ha vuelto con sus padres a Vermont. No responde a mis llamadas. Probablemente mi empresa me va a despedir. Quieren que devuelva el depósito de seguridad del apartamento que alquilé para ti, y no lo tengo porque todas nuestras cuentas están congeladas. No dije nada. Sé que he cometido errores, continuó. Pero esto es una guerra nuclear. Lo estás destruyendo todo. No estoy destruyendo nada, Trevor. Solo me niego a que me destruyan a mí. ¿Qué quieres? ¿Qué hace falta para acabar con esto? Por primera vez en 8 años de matrimonio, Trevor me preguntaba qué quería. No se me escapó la ironía. Quiero un acuerdo de divorcio justo que me compense por el dinero que me robaste y la vida que me arruinaste. Quiero que aceptes la responsabilidad de lo que has hecho en lugar de culparme por negarme a permitirlo. Y quiero que entiendas que tus acciones tuvieron consecuencias. Y si estoy de acuerdo con todo eso, entonces procederemos por las vías legales adecuadas, como personas civilizadas. Pero Trevor, los días en los que yo simplemente aceptaba todo lo que tú decidías han terminado. Después de colgar, me senté en mi jardín con una taza de té, viendo cómo el sol de la tarde pintaba el océano de oro. Por primera vez en meses, tal vez años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Papá me encontró allí una hora más tarde. ¿Cómo te sientes, cariño? Fuerte, respondí, y me di cuenta de que lo decía en serio. Por primera vez en mucho tiempo, me siento fuerte. Bien, porque algo me dice que aún no hemos terminado. Tenía razón. Pero yo estaba preparada para lo que viniera después. Trevor apareció sin avisar el domingo por la noche, con aspecto de no haber dormido en días. Su aspecto, normalmente impecable, estaba desaliñado, con la camisa arrugada, barba de varios días y ojeras. Se quedó en el porche de nuestra casa como un extraño pidiendo permiso para entrar en su propia casa. Victoria, necesito hablar contigo. Por favor. Lo miré a través de la puerta mosquitera. Este hombre con el que había estado casada durante 8 años y que de repente parecía alguien a quien nunca había conocido. Papá está aquí. Lo sé. Vi su camioneta. Quizás sea mejor así. Quizás necesitemos un testigo. Lo dejé entrar y nos reunimos en la sala de estar, donde apenas una semana antes había traído a su novia y a su hijo para discutir mi expulsión de mi propia vida. El contraste era enorme. Entonces se mostraba seguro, casi arrogante. Ahora parecía destrozado. Papá se sentó en su silla habitual, sin decir nada, pero su presencia llenaba la habitación como una advertencia silenciosa. Mi empresa me ha despedido, comenzó Trevor sin preámbulos. Con efecto inmediato, dicen que he violado las cláusulas éticas, que he falseado gastos personales como gastos de empresa y que he desacreditado a la empresa. 20 años construyendo mi carrera, Victoria se ha ido. Siento oír eso, dije, y sorprendentemente lo decía en serio. Quería consecuencias, no destrucción, ¿verdad? Porque este era tu plan, ¿no? Tú y tu abogado destruyendo sistemáticamente todo lo que yo había construido. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante. Hijo, tú destruiste tu propia carrera cuando decidiste utilizar los recursos de la empresa para mantener una familia secreta. Victoria solo se aseguró de que las personas adecuadas lo supieran. Trevor perdió la compostura. Robert, esto es entre Victoria y yo. No, no lo es. La voz de papá era tranquila, pero definitiva. Cuando trajiste a tu amante y a tu hijo a la casa de mi hija y le pediste que se mudara, lo convertiste en asunto mío. Cuando robaste de las cuentas de mi hija para financiar tu doble vida, lo convertiste en asunto mío. Cuando falsificaste la firma de mi hija en documentos legales, lo convertiste en asunto mío. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo Trevor, volviéndose hacia mí. Victoria, cuando me enamoré de Celeste, pensé que podríamos manejar esto como adultos maduros. Pensé que entenderías que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Pensaste que yo entendería que me estabas reemplazando, dije.
Pensaste que yo estaría agradecida por la oportunidad de empezar de cero mientras tú trasladabas a tu nueva familia a la vida que yo había construido. Yo no lo veía así. ¿Cómo lo veías tú, Trevor? Porque desde mi punto de vista, veías a una esposa que se había vuelto inconveniente y decidiste cambiarla por un modelo más nuevo. Trevor se pasó las manos por el pelo. No fue así. Celeste y yo conectamos de una manera que tú y yo nunca hicimos. Ella entiende mi trabajo, mis ambiciones. Me hace sentir vivo de nuevo. ¿Y robar $23,000 también te hace sentir vivo? Estaba manteniendo a mi hijo. ¿Tu hijo? Dejé que las palabras flotaran en el aire. Trevor, llevas 8 años casado conmigo. En todo ese tiempo nunca hemos hablado en serio de tener hijos. Ni una sola vez. Siempre decías que no estabas preparado, que tu carrera era lo primero, que quizá algún día, cuando las cosas se calmaran. Trevor palideció. Pero con Celeste estabas preparado de inmediato. Tuviste un hijo con ella mientras me decías que debíamos esperar. Has estado haciendo de padre de Daniel durante 4 años mientras ponías excusas sobre por qué nuestro matrimonio no podía avanzar. Victoria, no, déjame terminar, porque esta es la parte que realmente me molesta. No fue solo que me engañaras. No fue solo que me mintieras. Es que le diste todo lo que decías que no podíamos permitirnos. Tiempo, atención, compromiso financiero, inversión emocional, un hijo, un futuro. Le diste la vida que dijiste que no era posible conmigo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz se mantuvo firme. Así que no te atrevas a sentarte en mi salón y decirme que esto es cosa de adultos maduros que manejan las cosas de forma racional. Se trata de un hombre que decidió que su mujer era prescindible e hizo planes elaborados para deshacerse de ella. Trevor también estaba llorando. Victoria, sé que te hice daño. Sé que tomé decisiones terribles, pero lo que tú has hecho es destruirlo todo. Celeste no me habla. Daniel no deja de preguntar por qué tuvieron que irse. Mi carrera ha terminado. No me queda nada. Papá intervino. ¿Qué esperabas que pasara cuando Victoria se enterara? Pensé que se enfadaría, pero que al final entraría en razón. Pensé que ella también querría seguir adelante. Pensaste que te lo pondría fácil. Papá te corrigió. Pensaste que ella arreglaría tu desastre y desaparecería en silencio para que no tuvieras que afrontar las consecuencias reales. Quizás sí, admitió Trevor. Quizás pensé que Victoria se encargaría de todo. Ella siempre se encargaba de todo lo demás. La honestidad de esa confesión me golpeó como un golpe físico. En 8 años de matrimonio, Trevor había llegado a verme como alguien que resolvía problemas y absorbía inconvenientes para que su vida pudiera transcurrir sin problemas. Cuando su doble vida se volvió insostenible, lo abordó como cualquier otro problema que esperaba que yo resolviera por él. Esto es lo que va a pasar, dije con voz tranquila y clara. Nos vamos a divorciar. Vas a aceptar el acuerdo, propuso Catherine, que incluye la restitución total del dinero que robaste, más una indemnización por mis gastos legales y el daño emocional. Victoria, ya no tengo ese dinero. Entonces pagarás durante años si es necesario. También me cederás tu parte de esta casa, ya que has demostrado que la consideras prescindible. La casa es la mitad de mi patrimonio. La casa es donde planeas instalar a tu novia y a tu hijo después de desalojar a tu esposa. Has perdido cualquier derecho sobre ella. Papá asintió con aprobación. Me parece justo. Trevor miró entre nosotros con una expresión de derrota en el rostro. Y si te niegas, entonces procederemos con los cargos penales. Simplemente dije, robo de identidad, fraude electrónico, falsificación de documentos. Catherine dice que te enfrentas a una posible pena de prisión federal, sobre todo porque has cruzado las fronteras estatales para cometer algunos de estos delitos. ¿De verdad me enviarías a la cárcel? ¿Dejaría que el sistema judicial decidiera qué pasa con las personas que cometen delitos financieros contra sus cónyuges? Pero Trevor, prefiero no hacerlo. No porque me preocupe protegerte, sino porque quiero que esto termine para poder seguir adelante con mi vida. Trevor se quedó sentado en silencio durante un largo rato, mirando fijamente sus manos. Cuando levantó la vista, algo en su rostro había cambiado.
Quiero que sepas, dijo en voz baja, que una vez te amé. Cuando nos casamos, pensé que podríamos construir algo real juntos. ¿Qué cambió? No lo sé. Quizás yo. Quizás empecé a desear cosas que no creía que tú pudieras darme. Quizás me convencí a mí misma de que nuestros problemas eran irresolubles para no tener que intentar solucionarlos, y Celeste pudiera darte lo que yo no podía. Trevor se quedó en silencio durante un largo rato. Celeste me veía como yo quería que me vieran. Exitosa, importante, emocionante. Contigo, me sentía como si fuera solo Trevor. Solo un tipo que viajaba demasiado, trabajaba demasiado y no era muy bueno como marido. Así que, en lugar de intentar ser mejor marido, encontraste a alguien que no sabía lo malo que eras en eso. Supongo que eso es exactamente lo que hice. Papá carraspeó. Hijo, eso es lo más sincero que has dicho desde que entraste aquí. Trevor lo miró. Robert, sé que me odias. Tienes todo el derecho a hacerlo. No te odio, dijo papá, sorprendiéndonos a ambos. Creo que eres un cobarde y un tonto, y creo que trataste a mi hija como basura. Pero no te odio, simplemente no te respeto. Eso podría ser peor. Es peor. El odio es una emoción, la falta de respeto es un juicio. Trevor se volvió hacia mí. Victoria, si acepto todo lo que has pedido, si firmo los documentos que tu abogado me presente, ¿considerarías no presentar cargos penales? Miré a este hombre que había compartido mi cama, mi hogar, mi vida durante 8 años, que me había hecho sentir pequeña y prescindible y agradecida por cualquier migaja de atención que me ofrecía, que había planeado borrarme de mi propia vida y esperaba que yo se lo agradeciera. Lo consideraré, dije finalmente. Pero Trevor, entiende esto. Ya no soy la mujer con la que te casaste. No soy la mujer que se hacía más pequeña para que tú te sintieras más grande. No soy la mujer que aceptaba lo que tú estabas dispuesto a dar y no pedía nada más. Lo veo. Bien, porque la próxima mujer con la que te involucres se merece algo mejor que lo que tú me diste. Y lo que es más importante, tu hijo se merece un padre que no mienta a las personas a las que se supone que ama. Trevor asintió con la cabeza, con las lágrimas aún fluyendo. Firmaré los papeles. Catherine se pondrá en contacto contigo esta semana para organizarlo todo. Se levantó lentamente y miró por última vez alrededor del salón. Por si sirve de algo, Victoria, te mereces a alguien que vea lo extraordinaria que eres. Lo siento. Tuve que destruirlo todo para darme cuenta de lo mucho que daba por sentado. Después de que se marchara, papá y yo nos sentamos en la quietud de la noche. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Vacía, respondí con sinceridad, pero no en el mal sentido, como si finalmente hubiera dejado atrás algo pesado que llevaba cargando demasiado tiempo. Eso es exactamente lo que has hecho, cariño. Papá, gracias por defenderme, por creer que valía la pena luchar por mí. Victoria, tú vales la pena, no lo olvides nunca más. Mientras veía cómo se desvanecía la última luz sobre el océano desde la ventana de mi salón, en mi casa, en mi vida, que volvía a pertenecerme, me di cuenta de que mañana sería el primer día en 8 años en el que me despertaría sin preguntarme cuándo volvería Trevor a casa, y por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ilusión el día siguiente. 3 semanas después de que Trevor firmara los papeles del divorcio, recibí una llamada inesperada en la biblioteca. La voz al otro lado del teléfono era profesional, pero cálida. Señora Hayes, soy la doctora Sarah Mitchell, del Departamento Principal de Educación. Le llamo en relación con su solicitud de posgrado y las recientes circunstancias que han llamado nuestra atención. Se me encogió el corazón. De alguna manera, el escándalo de mi divorcio había llegado a la universidad. Mis sueños de volver al liderazgo educativo probablemente habían terminado antes de empezar. Doctora Mitchell, si se trata de los procedimientos legales, en realidad, señora Hayes, se trata de su excepcional manejo de una situación difícil. Las noticias vuelan en los círculos educativos, especialmente cuando se trata de alguien con su trayectoria y los programas de alfabetización que ha desarrollado. Me senté pesadamente en la silla de mi oficina
confundida. La señora Caldwell habló muy bien de su trabajo aquí, continuó la doctora Mitchell. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue cómo manejó su crisis personal mientras mantenía sus responsabilidades profesionales y sus estándares éticos. Hemos estado siguiendo el caso a través de algunos contactos mutuos en la comunidad legal. No estoy segura de entender, Sr. Hayes. La forma en que documentó las pruebas, protegió sus intereses y responsabilizó a alguien por delitos financieros, manteniendo al mismo tiempo su dignidad y su prestigio profesional, demuestra exactamente el tipo de liderazgo y pensamiento crítico que queremos en nuestro programa de posgrado. Me quedé sin palabras. De hecho, nos gustaría ofrecerle algo más que la admisión estándar. Tenemos un nuevo programa de becas para mujeres que han superado importantes retos personales y han demostrado excelencia profesional. Se trata de una beca completa más una asignación para investigación. ¿Le interesaría saber más? En octubre, el mundo de Trevor se había desmoronado por completo, mientras que el mío se estaba reconstruyendo más fuerte que nunca. Catherine me llamó para darme noticias que parecían indicar que la justicia finalmente se estaba imponiendo. Apex Strategic Solutions no solo va a despedir a Trevor, me informó durante una de nuestras reuniones mensuales. Están llevando a cabo una auditoría completa de sus cuentas de gastos de los últimos 5 años. Resulta que tu situación no era única. Llevaba mucho más tiempo del que pensábamos inflando los gastos de la empresa y falsificando informes. ¿Qué significa eso? Significa que se enfrenta a posibles cargos federales por defraudar a su empleador, no solo a ti. La empresa también está llevando a cabo un litigio civil para recuperar los pagos fraudulentos de gastos. Trevor se enfrenta a años de responsabilidad financiera más allá de lo que te debe a ti. La contabilidad forense de nuestros bienes matrimoniales reveló detalles aún más impactantes. Trevor había abierto tarjetas de crédito a nombre de ambos, utilizando mi excelente calificación crediticia para financiar su doble vida. Había solicitado adelantos en efectivo contra nuestras líneas de crédito conjuntas, siempre en cantidades justo por debajo del umbral que activaría las notificaciones automáticas. Según me explicó Catherine, la cantidad total malversada se acerca más a los $37,000 y no a los 23,000 que habíamos calculado inicialmente. Era muy hábil ocultando las transacciones más pequeñas, pero las obligaciones financieras de Trevor eran el menor de sus problemas. La noticia de su fraude se había extendido por la muy unida comunidad de consultores, lo que le hacía prácticamente inempleable en su campo. Su reputación profesional quedó destruida y su vida personal no iba mucho mejor. A través de conocidos comunes, supe que Celeste había regresado a Vermont con Danielle. Había solicitado la custodia total y estaba pidiendo una pensión alimenticia, pero también había tomado medidas para distanciarse de los problemas legales de Trevor. Una mujer inteligente contrató a su propio abogado. La señora Caldwell lo mencionó durante una de nuestras pausas para el café. Mi primo trabaja en el bufete que la representa. Al parecer, ella afirma que fue una víctima inconsciente del engaño de Trevor y que no quiere tener nada más que ver con él. ¿Es eso cierto? Por lo que tengo entendido, ella creía sinceramente que Trevor ya estaba divorciado cuando comenzaron su relación. Cuando se enteró de los delitos financieros y el robo de identidad, se horrorizó. Ha estado cooperando con las autoridades para evitar cualquier acusación contra ella. La validación más satisfactoria vino de una fuente inesperada. El director Martínez, de la escuela primaria Seaside, me llamó en noviembre con una oferta que lo cambió todo. Victoria, sé que vas a empezar la escuela de posgrado en enero, pero tengo una propuesta. El superintendente de nuestro distrito se jubila la próxima primavera y la junta escolar quiere modernizar nuestro enfoque del liderazgo educativo. Buscan a alguien con ideas frescas, experiencia práctica y habilidades demostradas en la gestión de crisis. Se corre la voz, Victoria. La forma en que manejaste tu situación personal mientras mantenías tus responsabilidades profesionales y protegías los programas de tu comunidad. Ese es exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos. ¿Considerarías postularte para el puesto de asistente del superintendente?
La oferta incluía un aumento salarial sustancial, beneficios y la oportunidad de dar forma a la política educativa de todo el distrito. Más importante aún, representaba todo lo que Trevor había afirmado que yo nunca podría lograr. Avance profesional, reconocimiento profesional e independencia financiera. El puesto comenzaría después de que completaras tu maestría, continuó el director Martínez. Estamos dispuestos a adaptarnos a tu horario de clases y a ofrecerte oportunidades adicionales de desarrollo profesional. Victoria, ya has demostrado que puedes liderar bajo presión. Ahora queremos darte la plataforma para hacerlo oficialmente. Esa noche, llamé a papá para darle la noticia. Subdirectora, repitió con evidente orgullo. Esa es mi chica. De bibliotecaria a líder del distrito en 2 años. Parece surrealista. Hace un año ponía excusas para que Trevor no pudiera asistir a los eventos escolares. Ahora quieren que dirija todo el distrito. Victoria, no te has cualificado para este trabajo en el último año. Siempre has estado cualificada. Simplemente, por fin has dejado de permitir que otros te convenzan de lo contrario. El contraste entre mi vida y la de Trevor se hizo aún más marcado al acercarse el invierno. Mientras yo prosperaba profesional y académicamente, Trevor trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad en Augusta, ganando una fracción de su antiguo sueldo y viviendo en un apartamento de una habitación cerca de la interestatal. Me había contactado 2 veces desde que se finalizó el divorcio. Quería preguntarme si consideraría reducir sus pagos mensuales y solicitar una referencia para una solicitud de empleo. Sé que no tengo derecho a pedirlo, dijo durante la segunda llamada. Pero algunos empleadores quieren referencias personales. Y tú eres la única persona que me conoce desde hace tiempo y que no está enfadada conmigo. Rechacé ambas peticiones, pero no por rencor. Trevor, no soy la persona adecuada para dar referencias sobre tu persona. Y no voy a permitir que evites las consecuencias de tus decisiones. Tienes que reconstruir tu reputación con personas que no te hayan visto engañar sistemáticamente a todos los que te rodeaban. Lo entiendo. Solo quería que supieras que he estado acudiendo a terapia, tratando de averiguar cómo me convertí en alguien capaz de hacer lo que hice. Eso está bien, debes hacerlo. Pero hazlo por ti y por Daniel, no porque creas que cambiará la opinión que tengo de ti. La validación más inesperada llegó en diciembre, cuando Celeste me envió una carta. No a través de abogados, solo una simple nota manuscrita reenviada a través de la oficina de Catherine. Señora Hayes, decía, quería que supiera que he pensado mucho en usted desde que ocurrió todo. Ahora me doy cuenta de que vivía en una fantasía creada por Trevor y que esa fantasía requería que su vida fuera borrada. Me avergüenza haber pensado que eso era aceptable, incluso cuando creí sus mentiras sobre que su matrimonio había terminado. Usted demostró una fuerza increíble al protegerse a sí misma, y espero que algún día pueda ser tan valiente como usted. También quería que supiera que Daniel a veces pregunta por la señora amable de las flores. Le digo que es usted una buena persona que se merece ser feliz. Espero que lo encuentre. Celeste, guardé la carta en el cajón de mi escritorio, no porque la perdonara, sino porque representaba algo importante. El reconocimiento de que mi dolor había importado, que mi vida tenía valor, que borrarme de la ecuación nunca había sido una solución aceptable. No sería así cuando comenzara mi primer semestre de posgrado. En enero había establecido una rutina que me resultaba familiar y completamente nueva a la vez. De lunes a miércoles trabajaba en la biblioteca, desarrollando programas que ahora estaban siendo estudiados por otros distritos como modelos de participación comunitaria. De jueves a sábado asistía a clases que me desafiaban intelectualmente de una manera que no había experimentado desde mis años de estudiante universitaria. Los domingos seguían siendo un momento sagrado con mi padre, pero ahora nuestras conversaciones incluían mis objetivos profesionales, mi investigación académica y mis planes para la reforma educativa. La mujer a la que Trevor había descartado como solo Victoria se estaba convirtiendo en la doctora Victoria Hayes, líder educativa y defensora de los programas de alfabetización rural. La casa que él planeaba regalar se había convertido en mi santuario y mi espacio de estudio.
La seguridad financiera que él intentó robarme era más sólida que nunca, basada en mis propios ingresos y en una planificación cuidadosa, en lugar de depender de la carrera de otra persona. Y lo más importante, la inseguridad y las expectativas reducidas que habían definido mi matrimonio fueron sustituidas por una confianza y una ambición que incluso a mí me sorprendieron. Mientras me preparaba para mis exámenes generales esa primavera, me di cuenta de que Trevor me había hecho un regalo inesperado. Me había obligado a descubrir de lo que era capaz cuando dejé de esperar el permiso para vivir mi propia vida. La validación no era solo profesional, era personal, profunda y permanente. Había aprendido que no necesitaba a otra persona para completarme o definir mi valor. Había aprendido que podía protegerme, luchar por mí misma y construir la vida que quería con mis propias manos. Y quizás lo más importante, había aprendido que algunos finales son en realidad comienzos disfrazados. 2 años después de que Trevor firmara los papeles del divorcio, estaba en mi jardín en una fresca mañana de mayo, con mi toga y mi birrete, esperando a que papá terminara de ajustar la configuración de su cámara. Hoy era mi graduación de máster y mañana comenzaría oficialmente mi cargo como asistente del superintendente del distrito escolar de Millbrook Harbor. «Quédese quieta, doctora Hayes», dijo papá con una sonrisa que no había abandonado su rostro desde que recibí la confirmación oficial de mi título. «Quiero hacerle una foto aquí, junto a las rosas que plantó su madre». El jardín había florecido bajo mi cuidado, convirtiéndose en algo aún más hermoso que cuando lo empecé hace 8 años. Las rosas estaban en plena floración. La sección de hierbas que había añadido proporcionaba ingredientes frescos para la cocina, en la que había redescubierto la alegría, y el pequeño rincón de lectura que había construido el verano pasado se había convertido en mi lugar favorito para calificar exámenes y planificar reformas curriculares. Esta casa, mi casa, se había transformado, plena y legalmente, de una bonita prisión en un santuario de independencia y crecimiento. Cada habitación guardaba recuerdos de la mujer en la que me había convertido, en lugar de la mujer que había sido. «Papá, tengo que contarte algo», le dije mientras él hacía fotos. «Me han ofrecido otra oportunidad». Bajó la cámara. «¿Mejor que la de asistente del superintendente?» «Diferente. El Departamento de Educación del Estado quiere que dirija un grupo de trabajo sobre programas de alfabetización rural. Eso significaría viajar por Maine, ayudando a pequeños distritos a desarrollar iniciativas educativas comunitarias como las que creé aquí. Eso suena exactamente como lo que estás destinada a hacer. También significaría la posibilidad de redactar políticas educativas a nivel estatal, tal vez incluso obtener un doctorado con el tiempo». La sonrisa de papá se hizo aún más amplia. «Victoria, hace 3 años te daba miedo aceptar un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca sin el permiso de Trevor. Ahora estás hablando de dar forma a la política educativa de todo el estado. Sé que a veces ni yo mismo puedo creerlo. Yo sí puedo creerlo. Siempre supe que tenías esto dentro de ti, pero no estaba seguro de que alguna vez tuvieras la oportunidad de demostrarlo». La ceremonia de graduación de esa tarde fue pequeña pero significativa. La señora Caldwell acudió junto con varios compañeros de la biblioteca y profesores del distrito que habían trabajado con mis programas de alfabetización. El director Martínez pronunció un discurso sobre los héroes locales que demostraron que el liderazgo proviene del carácter, no solo de las credenciales. Pero el momento más significativo se produjo durante la recepción, cuando una joven se me acercó con una tímida sonrisa. «Dr. Hayes, soy Jennifer Morrison. Bueno, ahora Jennifer Patterson. Participé en su primer programa de alfabetización hace 3 años». La recordaba, una madre soltera que había estado luchando por ayudar a su hijo de 7 años con sus dificultades de lectura. «Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo está Michael?» Eso es lo que quería decirle. Michael ahora lee al nivel de su grado y yo misma empecé a tomar clases. Acabo de terminar mi título de grado en educación infantil. Quería darle las gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar de vida. Mientras se alejaba, sentí una calidez que no tenía nada que ver con el reconocimiento o el avance profesional. Así era la satisfacción
de saber que tu trabajo había marcado una diferencia real en la vida de alguien. Esa noche, papá y yo lo celebramos con una cena en el restaurante Ocean View, el mismo lugar donde Trevor y yo habíamos cenado en nuestros aniversarios durante los años en que aún fingíamos que nuestro matrimonio funcionaba. ¿Sabes algo de Trevor últimamente?, preguntó papá mientras compartíamos un trozo de tarta de chocolate. Su pago mensual llegó a tiempo, como de costumbre. Catherine dice que ha sido puntual con todas sus obligaciones desde que se formalizó el divorcio. ¿Cómo le va? Por lo que he oído, sigue trabajando en esa empresa de contabilidad en Augusta, viviendo tranquilamente sin llamar la atención. Creo que las consecuencias profesionales y personales le han hecho ser más humilde. Y Celeste y el niño, Daniel, están bien, según la última información que he recibido. Celeste se casó con alguien en Vermont, un profesor, creo. Alguien que realmente comparte sus valores sobre la familia y la honestidad. Daniel ahora lo llama papá. Probablemente sea lo mejor. Yo también lo creo. Trevor tiene visitas supervisadas 2 veces al mes, pero por lo que tengo entendido es bastante incómodo para todos los involucrados. Daniel apenas lo recuerda de antes. Y Trevor, bueno, Trevor no es precisamente un buen padre. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio durante un rato, viendo cómo la puesta de sol pintaba el puerto de tonos dorados y rosados. Victoria, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez piensas en volver a salir con alguien? ¿En conocer a alguien nuevo? Sonreí. A veces lo pienso, pero, sinceramente, papá, estoy tan feliz con mi vida ahora mismo que el romance me parece algo que estaría bien si ocurriera, pero no algo que necesite. Probablemente esa sea la actitud más saludable que puedes tener. Quizás algún día conozca a alguien que enriquezca mi vida en lugar de restarle valor. Pero si eso nunca ocurre, también me parece bien. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, dijo papá en voz baja. Siempre decía que tenías una fuerza interior que la mayoría de la gente no reconocía. Ojalá hubiera podido verme darme cuenta de eso. Ella sabía que lo harías. Una vez me dijo que eras el tipo de persona que florecería tarde, pero que florecería con belleza. Tenía razón. 3 meses después, me estaba preparando para mi primer día como asistente del superintendente cuando recibí un correo inesperado. La dirección del remitente indicaba el apartamento de Trevor en Augusta y dentro había una breve nota escrita a mano. Victoria, vi el artículo en el Portland Press Herald sobre tu nombramiento. Quería que supieras que estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido, aunque no tengo derecho a atribuirme ningún mérito por ello. Ahora me doy cuenta de que pasé 8 años intentando mantenerte pequeña porque eso me hacía sentir más grande. Lo siento y me alegro de que no me dejaras conseguirlo. Espero que tu nuevo puesto te proporcione toda la satisfacción que te mereces. Trevor, leí la nota 2 veces y luego la guardé en la carpeta donde guardaba los documentos importantes, no porque lo perdonara o lo echara de menos, sino porque representaba el cierre definitivo de un capítulo de mi vida. Esa tarde, me senté en mi nueva oficina y contemplé el puerto a través de las ventanas que daban a la misma vista que mi casa. En mi escritorio había planes estratégicos para la reforma educativa, propuestas de investigación para iniciativas de alfabetización y una foto enmarcada de mi padre y yo el día de la graduación. Punto. En mi estantería había una pequeña vasija de cerámica que Daniel había hecho durante una de nuestras actividades del programa de alfabetización, cuando era solo un niño confundido, atrapado en la red de mentiras de su padre. La había guardado como recordatorio de que, incluso en las situaciones más complicadas, hay corazones inocentes que merecen protección y cuidado. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Primer día en la gran oficina. ¿Qué se siente al estar al mando? Le respondí que exactamente donde debía estar. Y era cierto. Después de años sintiéndome como un personaje secundario en mi propia vida, por fin era la protagonista de mi propia historia. Tenía un trabajo importante, relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo, y un futuro lleno de posibilidades que yo misma estaba creando. La mujer que antes esperaba junto a la ventana a que su marido volviera a casa, se había convertido en la mujer a la que otros acudían en busca de liderazgo y orientación. La mujer que antes absorbía las críticas y las culpas
Se había convertido en alguien que establecía límites y exigía respeto. La mujer que antes se había hecho más pequeña para acomodar el ego de otra persona, se había convertido en alguien que utilizaba toda su fuerza para elevar a los demás. Mientras caminaba por los pasillos de la oficina del distrito esa primera semana, pasando junto a fotos de antiguos superintendentes, todos hombres, todos mucho mayores que yo, pensaba en las niñas de nuestras escuelas que ahora verían un tipo de liderazgo diferente. Verían que la fuerza no requería gritar, que la inteligencia era más poderosa que la intimidación y que la mujer que parecía tranquila y complaciente podía ser la oponente más peligrosa a la que se enfrentarían jamás, porque a veces era la mejor. La venganza no es un castigo, es tener tanto éxito, estar tan realizada y ser tan tú misma que la persona que intentó menospreciarte se vuelve irrelevante para tu felicidad. Trevor había traído a su amante para acabar con nuestro matrimonio, pensando que yo simplemente me apartaría para su conveniencia. Lo que obtuvo en cambio fue una lección magistral sobre lo que sucede cuando se subestima a una mujer que finalmente se da cuenta de su propio valor. El juego había terminado, pero yo fui la ganadora. A continuación, verás dos historias más que hemos seleccionado especialmente para ti. Si esta te ha llegado al corazón, te encantarán las siguientes. Toca para continuar el viaje.